Vamos a leer la palabra. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dígale a la persona que está a su lado, léale ese versículo, pero léaselo en el Espíritu, no se lo lea en la carne, léaselo en el Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vamos a empezar. ¿Quién escribe esta carta? Lo hemos venido estudiando domingos atrás. ¿Quién escribe esta carta? Pedro, ¿cierto? ¿Y todos se acuerdan quién es Pedro? ¿Es qué? Un apóstol, un testarudo, cabezón, irreverente, malgeniado, atarbán, del vulgo, pero amaba a Dios. Sí, ¿cierto? ¿Y Dios está buscando perfectos? ¿Dios anhela gente perfecta? No, ¿cierto? Sino Él busca adoradores, ¿qué? En espíritu y en verdad, ¿cierto? Y Pedro, después de todo lo que sucede, de todo lo que pasa, escribe esta carta. ¿Cuántos han leído la Biblia en este lugar? ¿Cuántos realmente han leído la Biblia en el Espíritu? Porque leer la Biblia por encima es fácil, pero leerla en el Espíritu, que Dios me hable a mí, que me ministre a mí, que haga transformar, ¿qué? Mi mente, mi alma y mi espíritu. Y Pedro escribe algo, y escribe algo que se llama bendición. Y para ustedes, ¿qué es la bendición? Para ustedes, ¿qué es la bendición? Los trabajos que nos salen, los carros que podemos comprar, los trabajos que podemos tener. Uy, mire cómo va creciendo mi empresa. Soy bendecido. Eso es lo que el mundo allá afuera vende. Eso es lo que el mundo evangélico vende. Eso es el anatema. Porque cayeron en la maldición ¿de qué? De Coré. Pero cuando de Balaán. Pero cuando nosotros estamos leyendo la palabra, Pedro en el Espíritu está escribiendo y está diciendo: bendito el Dios y Padre ¿de quién? ¿Y quién es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? No, pero ya estamos en tiempo. Metámonos en el cuento. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Usted sabe que muchas veces no sucede nada en la palabra. No es por culpa de los predicadores, sino es por culpa de nosotros mismos que no queremos entrar. Dios ya rasgó el velo. Hoy podemos entrar. Entremos a ese lugar. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran ¿qué? ¿Qué tuvo Dios con el hombre? Perdón, ¿qué tuvo Dios con el hombre? Misericordia. ¿Se acuerda lo que los ángeles dicen? Buena voluntad para con los hombres. Cuando dan la profecía, cuando dan el cumplimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Buena voluntad. Y dice ¿qué? Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué sería renacer? Volver a nacer. Pero ¿cómo así que volver a nacer? Eso lo hemos visto en las prédicas. ¿Es un qué? Un nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero ¿en la carne o en el espíritu? En el espíritu, ¿cierto? Nosotros necesitamos nacer ¿de qué? De nuevo. ¿Por la carne o por el espíritu? O sea que Pedro había entendido cuál era el propósito de Jesús. ¿Nicodemo lo entendió? No. Pedro sí lo entendió y por eso lo plasmó. ¿Y qué dijo? Que según su grande misericordia
nos hizo renacer. Póngale cuidado. Nosotros fuimos nacidos de nuevo, ¿para qué? No, para este mundo. Para todo lo que hay en este mundo. No. ¿Para qué? Para una esperanza. ¿Y qué significa esperanza? ¿Qué es esperanza? ¿Qué dijo Pedro? Yo tengo un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento me está dando ¿qué? Una esperanza. ¿Qué? ¿Muerta? Viva, ¿cierto? ¿Y por qué escribe viva? Porque Dios no es Dios de muertos. Dígale a la persona que tiene al lado, Dios no es Dios de muertos. Y dígale a la otra persona, pero pareces muerto. Ahora dígale a la otra persona, pero pareces muerto. Pero dígale, mire, en el secreto de la, ¿sabe cuál es el secreto de la bendición? La obediencia, sea obediente. ¿Usted no cree que la persona que tiene al lado a veces cuando se le cierran los ojos parece muerto? ¿Usted no cree que la persona que tiene al lado cuando empieza a bostezar y empieza a hacer allá cerebro flotante, perdón, empieza a irse, ¿no parece muerto? Que cuando viene aquí a alabar no alaba, ¿no parece muerto? Que cuando viene a orar no ora, ¿no parece muerto? Pero el que dijo, yo fui renacido ¿para qué? Para una esperanza viva. Y dice ¿qué? Y dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pregunta, si Cristo no hubiera resucitado, ¿hoy estaríamos acá? Primera de Corintios, ¿qué dice? Vana es nuestra ¿qué? Nuestra fe. Porque no tendríamos ¿qué? Una esperanza. Y cuando yo leía esta palabra, el Señor me ministraba y me preguntaba, y yo me preguntaba a mí mismo, el Espíritu me preguntaba y me decía, ¿la iglesia vive en mi esperanza? La iglesia se mueve por mi esperanza. La iglesia camina por mi esperanza. La iglesia está esperando lo que yo les prometí. O la iglesia simplemente vive en el mundo acomodada al mundo. Y vive más por los deseos de la carne y por los deseos de la mente que por mi esperanza. ¿Cuántos quieren tener una esperanza viva? ¿Cuántos realmente quieren salir hoy con una esperanza viva y eterna? Si usted lo anhela, lo va a hacer. Y aún Esteban, siendo apedreado, no le lloró a nadie, porque él tenía una esperanza viva. Aún Pedro, el autor de esta carta, cuando fue crucificado boca abajo, no le lloró a nadie, porque tenía sus ojos puestos ¿dónde? Pero por eso hoy estamos aquí y mañana no estamos, porque no tenemos una esperanza real de salvación y vida eterna, y es lo que Dios anhela inyectar hoy en nosotros. Entonces vamos a ir a el versículo 13 y vamos a leerlo todos. Y dice, por eso amén. Solamente ahí vamos a encerrarnos en ese versículo. Entonces lo voy a leer. Voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Es una Biblia muy buena, aunque a veces hay ciertos términos que se van un poquito, pero es muy clara. Entonces dice en el 13, por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Y yo le decía al Señor, ¿cómo un versículo puede abrirse de tal manera? Y lo vamos a ver. El tiempo es oro. Tiempo es lo que no hay. Y si ustedes entienden la Biblia, entenderán que la palabra lo dice. Los días serán ¿qué? Acortados. ¿Por causa de qué?
de los escogidos. ¿Ustedes sabían que en Canadá ya se aceptó el casamiento de hombres con animales? ¿Sí lo sabían? Ya está, ya salió la ley. El Señor viene pronto, iglesia. De pronto nosotros aquí no vivimos cosas que en otros lugares del mundo viven, pero el Señor viene pronto. ¿Y dice qué? Y dice entonces en esta versión: por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. ¿Qué es lo primero que yo tengo que preparar? Mi espíritu. Pero ¿qué es lo que a mí me gobierna más? Mi mente, ¿cierto? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7: con mi mente ¿sirvo a quién? Pero con mi carne ¿sirvo a quién? ¿Quién lee la Biblia acá? Yo los veo como perdidos. De verdad los veo como perdidos. Hay que leer la Biblia, iglesia. Uno de los fundamentos principales de nuestra iglesia es la lectura de la palabra de Dios. Y si nosotros no leemos la Biblia, mire, vamos a llegar y vamos a estar perdidos. Dice que, dice renueve, dice prepare su mente para servir con pleno dominio propio. Y en la versión de la Reina Valera dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál la explica mejor? ¿Cuál creen que la explica mejor? Porque en la Reina Valera me dice: ciña sus lomos. ¿Y qué nosotros entendemos por lomos? Pero en la otra dice: su mente. Prepare su mente para que usted pueda servir ¿a quién? A Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Amén. Vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. ¿Quién está escribiendo Corintios? Pablo, ¿cierto? Y Pablo les está diciendo a los corintios que cuando él fue a predicar, ¿fue con sabiduría? ¿Fue con palabras vanas? No, sino simplemente ¿a quién fue a predicar? A Jesús, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros debemos predicar en este lugar? A Jesús, ¿cierto? Y dice el 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo ustedes creen que está uno cuando predica acá? Con debilidad y mucho ¿qué? Temblor. Porque esto no es fácil, iglesia. Y si usted se mete en el cuento, también va a estar acá. Y también va a estar afuera, donde Dios lo va a usar más. Pero todo tiene que ser ¿con qué? Con temor y con temblor. Porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. Y dice ¿qué? Y dice el 4: y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El 5: para que nuestra ¿qué? Fe es igual a esperanza. ¿No? ¿Sí? ¿No? Es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Fe es sinónimo de esperanza? O pregunta mejor, ¿la esperanza es sinónimo de fe? Yo creo, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo Pablo? Está diciendo que su fe, que su esperanza, que mi esperanza no esté basada ¿en qué?
Ni en palabras de hombres, ni en sabiduría de ¿qué? Entonces la gente llega acá y dice, uy, pero es que ahí leen mucho la Biblia. Alguien le decía a mi esposa, pero si usted parece testigo de Jehová, usted solo Biblia, solo Biblia. Pues ¿qué quiere que le hable? Si nosotros hablamos de Cristo, ¿cuál es nuestro fundamento? Si nosotros hablamos de la palabra, de la redención, de la justificación, de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿qué debemos usar? No el devocional del pastor, sale la otra semana, cómprenlo. No, eso no sirve. Porque fue un hombre que necesitó ser inspirado. ¿Por qué? Pero cuando nosotros tenemos esto, tenemos el testimonio ¿qué? Real, veraz, implacable, en el cual nadie puede ¿qué? Refutar. Y dice ¿qué? Y dice el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que esta sabiduría, todo lo que nosotros estamos entendiendo hoy, estaba predestinado ¿desde cuándo? Desde antes de ¿qué? ¿Ustedes no se sienten orgullosos de estar aquí en este lugar? ¿Ustedes no se sienten felices de poder haber caído en las manos de Dios? ¿Cuánta gente está allá afuera perdida? Perdida. Invocando a dioses ¿qué? Vanos. Diciendo que son pastores, diciendo que son todo lo que usted quiera, pero no predicando ¿qué? La verdad. Y dice ¿qué? Y dice el 8, vamos. El 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha escuchado, ¿son para quién? Para los que le amamos. ¿Cuántos quieren oír las cosas de Dios? ¿Cuántos quieren ver las cosas de Dios? Su eterno poder. Y dice que el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que hoy Dios está trayendo revelación por medio de ¿qué? De su Espíritu. Entonces Pablo dijo, no es vana palabrería, sino es ¿qué? El Espíritu de Dios que nos revela ¿qué? Toda la verdad, toda la deidad de Dios, toda la omnipotencia de Dios, toda la soberanía de Dios es revelada por medio de ¿qué? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos son gobernados por el Espíritu de Dios? ¿Seguro? Vamos a avanzar. Y dice ¿qué? Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está ¿en qué? En él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Y qué estaba diciendo Pedro? En primera de Pedro 1:13, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, renueve su ¿qué? Su mente, ¿cierto? Ciña sus lomos y renueve su ¿qué? Su entendimiento. Pero ¿quién va a conocer las cosas de Dios? El Espíritu. Y el Espíritu se las da a revelar ¿a quién? A los que le aman, a los que lo buscan, a los que de verdad lo anhelan. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Y dele con el Espíritu. Pues el Espíritu. Porque el Espíritu es el único que nos da vida. ¿La carne qué pasa? Para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Y dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿qué? Del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos tienen el espíritu del mundo? ¿No? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el espíritu del mundo?
¿El espíritu del mundo quiere las cosas de Dios? Va con las cosas del mundo, ¿cierto? Ese, ¿en qué vamos? En el 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué hace el espíritu en nosotros? Nos muestra, nos revela, nos enseña, ¿qué? El reino de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el reino de Dios? ¿Cuántos realmente anhelamos conocer el reino de Dios? Entonces, en nuestra oración, ¿qué vamos a pedir? No, plata. Ustedes me hacen perder el tiempo. Eso es lo que la gente quiere escuchar, el espíritu del mundo. Venga y sea prosperado, pacte, siembre, haga. Pero el espíritu de Dios no va con nada de eso, porque a Dios no le importa nada de eso. A Dios le importa nuestro espíritu. Y Él dice: busque primeramente las cosas de Dios, su reino, y todo vendrá. ¿Por qué? Pero muchas veces nosotros gastamos nuestra vida buscando ¿qué? La añadidura, y nos matamos, ¿sí o no? Y nos reventamos y nos toteamos y le cumplimos al hombre y le corremos y le hacemos. Pero a Dios, vamos a la iglesia y ay, otra vez domingo. Qué bendición. Otra vez toca ir allá a la iglesia. No, yo no quiero ir, está la Eurocopa. Tica juega Alemania, Holanda. Porque tiene el espíritu ¿de qué? Del mundo. Y si no salimos del mundo, pues nos vamos a quedar en el mundo. Y aquel que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Y dice el qué? Vamos a leerlo todos. Dice el 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿El hombre qué? No tiene nada que ver, nada que ver. Mire, el hombre natural, el hombre del mundo no piensa en las cosas de Dios. Simplemente piensa en las cosas de ¿qué? Y su mirada está puesta en las cosas de ¿qué? Del mundo. Y todo es el mundo, ¿sí o no? Y dice el 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígale a la persona que tiene al lado: tú tienes la mente de Cristo. Pero dígale a la persona que tiene al lado: mira, si no la tenga, dígale: Miguel, tú tienes la mente de Cristo. John, tú tienes la mente de Cristo. ¿Sabe quién nos dice eso? El Espíritu. Porque lo espiritual busca lo espiritual. Y ahí se hace la diferencia entre el cristiano y el crispeta, entre el que vive la fe y el que no vive la fe, entre el que se guarda para Dios y el que se entrega al mundo. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque de pronto nosotros ante el hombre podemos mostrar una fachada, pero ante Dios todos estamos ¿qué? Desnudos. Entonces la gente quiere predicar la ley, conducta, pero la gracia es más fuerte, porque la gracia te gobierna en todo lugar. La ley te gobierna donde te ven. No tengo el SOAT del carro. Desde que el policía no me pille, no pasa nada. Pero si me pilla, ¿qué pasa? Parte y patios. Pero en la gracia, no pienso como Cristo, no camino como Cristo, no vivo como Cristo. ¿Qué hace Dios? ¿Tiene su espíritu ahí? Por eso Santiago lo dice: no contristéis ¿qué? El Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros contristamos lo hermoso de Dios
¿Qué es lo que nos da su qué? Su mente. Nos da sus palabras. Nos da su manera de actuar, su manera de vivir. No la del mundo, sino la de quién. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Renovar nuestra ¿qué? Nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a estar leyendo. ¿Sí? 14, no, desde el 17 al 24, ¿listo? Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de ¿qué? Dios que anhela que nosotros no andemos como ¿qué? Los gentiles ¿qué son? Personas decentes, amables, respetuosas, juiciosas, ¿sí? ¿Cuántos levantan la mano y dicen que sí? No, esos no son los gentiles. Los gentiles son los que están apartados del pueblo de Dios. Dice los incircuncisos, ¿los qué? Los gentiles. Nosotros éramos ¿qué? Gentiles. No éramos parte de la ciudadanía de Dios. Estábamos apartados de las promesas de Dios. ¿Y qué hacen los gentiles? Volvamos a leer el versículo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? ¿Y están pensando en qué? En las cosas de ¿qué? Ven, vamos a leer la palabra. Ven, vamos a la iglesia. Porque están pensando ¿qué? ¿Tienen la mente de Cristo? ¿Todos son hijos de Dios? Ah, bueno, vamos bien. Pensé que estaba predicando en otra iglesia. Yo, ay Señor. ¿Dice qué? Dice el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué hacen con su corazón? Duro, ¿sí o no? Duro. Pero ¿sabe qué? Para ese duro hay uno más duro. Para ese corazón duro hay alguien que lo creó. Y todo se tiene que doblegar ¿a quién? Ante el Rey de Reyes. Entonces uno dice, ay, es que esta persona es dura. Ese no es duro, Dios es más duro. Dios es más poderoso. Pero no es con nuestras palabras. ¿Sabe con qué es? Con la palabra. Pero si es sola palabrería, si no está guiada por el Espíritu, pues ¿qué va a pasar? Ayer veíamos, pues traigo a colación, nadie sabe lo que estábamos haciendo, pero traigo a colación un hombre más grande que don Ernesto. Es más grande que don Ernesto. Llorando como un niño. Yo le decía al pastor esta mañana, le decía, la obra del Espíritu no la detiene nadie, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y necesitamos, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios. Y dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué hace el Espíritu? Mire, muchas veces nosotros nos desgastamos detrás de la gente tratando de darle consejos, tratando de decirle, mira, busca a Dios, haz esto, haz lo otro. Y la gente, ¿cómo parece? Dura. Y uno mire que haga esto, que haga lo otro, que la palabra, que aquí, que allá. ¿Y cómo está la gente? ¿Sabe qué necesitamos? El Espíritu Santo. ¿Para que le dé qué? Vida. ¿Y dice el qué? Vamos en el qué.
En el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que ¿qué quiere Dios? ¿Que nos qué? Bájese del celular. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué está diciendo Dios? Entregue todo lo que hay acá que no le permite servirme a mí. ¿Los deseos qué? Engañosos. ¿De qué? ¿De Dios? Del mundo. Y dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere Dios en nosotros? Listo, la santidad. Pero antes de la santidad, volvamos a leer el 23. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? ¿Y qué decía Pedro? Ciña sus lomos, su entendimiento. En las Américas decía, cambie su manera de pensar, cambie su mente para que pueda servir a quién. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y todos los días necesitamos nacer de nuevo. Porque mucha gente se cree en el quedarse de, ay no, sí, yo ya nací de nuevo. Ay, yo de vez en cuando hago cosas que manifiestan que he nacido de nuevo. No, todos los días. ¿Saben por qué? Porque todos los días estamos sujetos ¿a qué? A deseos, a tentaciones, a pasiones, a cosas de este mundo que nos apartan de ¿quién? ¿Y qué necesitamos? Renovar nuestra ¿qué? Nuestra mente. ¿Pero quién la renueva? El Espíritu Santo. Pero si no oramos, si no leemos la palabra, si no venimos a los ayunos, si no nos preparamos, ¿será que vamos a tener una renovación? No. Para estrenar zapatos, ¿qué toca hacer? Ir a comprarlos, ¿cierto? Para transformar nuestra mente, debemos ¿qué? Nacer de nuevo. Y todos los días nacemos de nuevo. Por su palabra, por su verdad. Amén. ¿Cuántos están acá? Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. ¿Cuántos están acá? Amén. Si se fuera la luz, si no pudiéramos predicar más, ¿salen con algo? ¿Sí? Ah, bueno, amén. Gracias. Por ese sí, ya. Paga la predica. Amén. Entonces vamos a leer Juan capítulo 3, versículo desde el 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Puede sentarse. Y uno dice, ay no, si el nuevo nacimiento, ay Nicodemo, ay sí. Pero ¿lo vivimos? ¿Lo vivimos? Manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas. Pero el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu, y eso es lo que Pedro estaba diciendo. ¿Usted quiere vivir en la esperanza? Renueve su mente. Porque si amamos el mundo, vamos a estar ¿dónde? En el mundo. Pero si amamos a Dios, vamos a luchar por las cosas de Dios. Vamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Amén.
Entonces acabamos la primera parte y vamos a la segunda parte. Dice, sed sobrios para servir con pleno dominio propio. Entonces, estudiando la palabra, para ustedes, ¿qué sería ser sobrios? Sobrio, la palabra sobrio. Sí. Eso, lo que tengan, tranquilos, sí, ¿qué más? ¿Está borracho o está sobrio? Bueno, ese fue el primer ejemplo que me vino a mí y tengo la mente del mundo. Y cuando hacen la pregunta, ¿está borracho o está sobrio? Es que tiene control de sí, que tiene control de sí, que tiene dominio de qué, de sí. Primero yo tengo que transformar mi mente para poder ¿qué? Para poder permitir que Dios domine ¿qué? Pero muchas veces queremos ser sobrios sin tener el Espíritu. Muchas veces queremos hacer cosas que suenan entre comillas espirituales y son más carnales que espirituales. Y Dios anhela que nosotros hagamos cosas espirituales que manifiesten las obras espirituales. Y para eso necesitamos ser ¿qué? Sobrios. En esta versión, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Tengo que tener ¿qué? Pleno dominio ¿qué? Propio. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Leámoslo. Amén. Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? Dios nos dio espíritu de cobardía. No. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. No. Sino que Dios nos dio ¿qué? Espíritu de ¿qué? De poder. Dígale a la persona que tiene al lado: poder. Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir la vida de fe? Para mantenernos en la vida de fe. Poder. ¿Pero que viene de qué? De Dios. Ay, yo tengo poder. No, ese no es el poder de Dios. El poder de Dios es su Espíritu en mí, para predicar, para llevar las señales, para libertar al cautivo, para darle vista al que está ciego, para resucitar al muerto. Ese es el poder que necesitamos. Pero a veces la gente quiere poder, sí, pero el poder del mundo, el poder que perece. Por eso el Señor le dice, por eso en Hechos de los Apóstoles al mago le dice: tu dinero perezca ¿con qué? Contigo. Nosotros necesitamos el poder que viene ¿de quién? De Dios. Y dice: Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio ¿qué? Propio. ¿Cuántos pueden ser dominados por el Espíritu en este lugar? ¿Cuántos anhelan ser dominados por el Espíritu? Que yo pueda decir que tu Espíritu me gobierne. Cierre sus ojos en ese lugar donde está. Señor, que tu Espíritu nos gobierne, Señor. Padre, que tu Espíritu me gobierne, Señor. Dígale, iglesia, usted no es una oración positiva, no es una palabra de declaración. Es usted clamando a su Espíritu y diciéndole: Señor, que tu Espíritu me domine, Señor. Que tu Espíritu renueve mi mente, Señor. Que tu Espíritu transforme mi mente, Señor. Que yo sea renovado, renacido, un nuevo nacimiento en ti, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor Jesús. Si hoy está el espíritu del mundo en mí, Señor, échalo fuera, Señor. Porque tú no nos dices el espíritu del mundo, Señor, sino el espíritu tuyo, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Dame libertad, Señor, dame libertad. Dígale, iglesia, dame libertad, hazme libre, Señor. Si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Obra en mi espíritu, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén. Ore, iglesia, ore.
Ore porque la oración tiene poder, iglesia. La oración tiene poder. ¿Sabe por qué los demonios ganan ventaja sobre nuestras vidas? Porque nos debilitamos en la oración, porque nos debilitamos en el ayuno, porque nos debilitamos en la lectura de la palabra, nos debilitamos en la fe. Y por eso es que decimos, sí, yo iba a una iglesia cristiana. Eso fue como en el 2016. Allá en el trono blanco también vamos a decir, sí, venga que usted en el 2016, venga. Porque esto es real, iglesia. Todas las señales se están dando. Todas las señales que están en la palabra se están dando. Entonces eso confirma que el Señor viene pronto. ¿Y dice qué? Entonces vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. ¿Qué está diciendo Pedro otra vez? En otra versión dice, tenga dominio ¿qué? Propio. ¿Y qué? Vele. O sea que ore. Ore, iglesia. Oremos, iglesia. El sábado hay ayuno a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, iglesia. Es un tiempo donde hemos visto la gloria de Dios. Hay testimonios de lo que Dios ha hecho. Y seguiremos viéndolos. Tenemos que tomar esos tiempos de oración, porque Él está diciendo que sed sobrios y velad. ¿Porque qué? Vuestro adversario, ¿quién? El diablo está como ¿qué? Entonces usted piense que usted está así y voltea a mirar y ve a un león. ¿Qué hace? Ay, tan bonito. Ay, qué belleza de león. Quietecito mientras que lo destroza a uno, ¿cierto? ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Esperando. Esperando que cada uno de nosotros desfallezcamos en la fe, para que a la persona que le íbamos a predicar mañana ya no le prediquemos, porque nos dejamos vencer. ¿Por qué? Por el mundo que está allá afuera. Y en esta época es difícil vivir la fe. La promiscuidad, el libertinaje, el dinero, la posición, todo lo que se está manejando. Ya hoy decir que es ser cristiano es ponerse un letrero acá y empezar a recibir las pedradas ¿de qué? De todo el mundo. Pero con todo y ello vamos a resistir. ¿Cuántos van a resistir? ¿Cuántos quieren renovar su espíritu? ¿Cuántos quieren que por causa de cada uno de ustedes y de mi vida, mañana esa silla no esté vacía? Que mañana el reino de los cielos sea lleno. No por lo buena gente que fuimos, no por lo próspero que fuimos, sino porque ¿qué? Cristo vive en mí. Amén. Y dice que vamos a ir a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón ¿en qué? En la noche. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando, iglesia? ¿Seguro? Todos los días nos levantamos y decimos, Señor, ven hoy. Señor, hoy es el día de redención, hoy es el día en el cual tú vas a venir por mi espíritu. ¿Acaso esa no era la esperanza que hablaba Pedro? Cuando él decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo ¿qué? Renacer a una ¿qué? Esperanza viva. ¿Qué era lo que esperaba Pedro? ¿Qué era lo que esperaba Pedro? ¿Que todo aquí en la tierra fuera felicidad? ¿Que todo el mundo la amara y que todo fuera feliz? ¿Sabe qué esperaba Pedro? La promesa. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7.
Porque no podemos leer otro autor, o si no diríamos Pedro mentiroso. Pedro no estaba hablando de eso. Pero Pedro, mire lo que dice. Vamos a leerlo todos. Dice que mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Dios qué anhela de nosotros? Que seamos ¿qué? Número 1, ya terminamos. Ya nos vamos a ir a nuestra casa. Número 1, ¿qué era lo primero que veíamos? Que renováramos nuestra ¿qué? Nuestra mente. Y que tuviéramos la mente ¿de quién? De Cristo. Número 2, que seamos ¿qué? Sobrios. Que tengamos dominio ¿qué? Propio. Y que nosotros podamos ser guiados ¿por quién? Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu. Y ahora viene la esperanza. No doña Esperanza, ya no vino. Hoy no vino al culto, qué pesar. La esperanza. La esperanza viva que tenía ¿quién? Pedro. Pedro tenía esa esperanza. Él decía en el 4:1, en el 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No voy a hablar del amor. Y dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como que no tienen ¿qué? Dígale a la persona que tiene al lado: el mundo no tiene esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza. En Cristo hay esperanza de redención, de salvación, de justificación, del trono de la gracia. En Cristo hay esperanza. ¿Cuántos anhelan esa esperanza? ¿Cuántos anhelan esa esperanza? ¿Cuántos van a dejar que su vida sea guiada para esa esperanza? ¿Cuántos vamos a hacer lo que hizo en Hebreos capítulo 12 y dice: puestos los ojos? ¿Saben por qué nos caemos? Porque nuestra esperanza flaquea. Porque nuestra esperanza es la del mundo y es vana y se va. Pero la esperanza que viene de los cielos es ¿qué? Es eterna, es viva. Y cuando Él venga, como dice el ay, yo digo ay, ay, ay. Pero Isaías dijo ay. Jeremías dijo ay. Ezequiel dijo ay. Y los ángeles dijeron ay de los moradores de la tierra. Se vienen las prédicas de la ira de Dios. Y dice ¿qué? Y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perezcamos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo sé si usted puede tomar esto como una palabra profética de parte de Dios. Esto es palabra profética. La cháchara que hablan allá afuera no es palabra profética. Esto es palabra profética. Y es la promesa ¿de qué? De su advenimiento, de su rescate, de su salvación. Y dice que, volvámoslo a leer,
Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, iglesia. Y si usted estuvo aquí, deje que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer. Si usted no estuvo acá, tranquilo, no ha pasado nada. Pero si usted estuvo aquí, tenga la plena seguridad que los que murieron en Cristo algún día se van a levantar. Pero esa esperanza se está divagando en nosotros. Se está yendo. ¿Saben por qué? Porque no tenemos muchas veces el Espíritu de Dios. Y nuestra mente se deja dominar más por el mundo que por Dios. Y Dios nos anhela celosamente. Dios anhela lo que Él puso en cada uno de nosotros. Dios anhela lo que Él derramó alguna vez en su cruz. ¿Saben para qué? Para una esperanza viva y eterna, que no es acá. No es acá, iglesia. Por eso el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Ahora sí lo entendemos. Ahora sí entendemos que aunque estemos acá, simplemente somos militantes, pasajeros. Pero a veces nuestra vida se va más en las cosas del mundo. Y Dios me quebranta porque es tremendo como muchas veces perdemos el propósito de Dios. El llamado de Dios se pierde por los afanes, por las migajas que da el mundo. Cuando Dios todo lo tiene perfecto, cuando Dios creó al hombre, le puso todo perfecto. ¿Acaso Él no tiene todo para nosotros? Nuestra economía, nuestra familia, nuestro empleo, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestras relaciones. Pero ¿saben qué? Por eso la iglesia no crece. Pero ¿cómo vamos a hacer que algo crezca si nosotros no hemos crecido? Si nosotros no hemos muerto, ¿a qué? A eso que nos aparta. Pero Dios quiere hoy que tú y yo nos reconciliemos con Él y pongamos nuestra mirada en Él. Esa palabra es para ti, tú lo sabes. Dios lo quiere hoy lo quiere hacer. Para que volvamos a empezar y tengamos un ¿qué? Un nuevo nacimiento. Y dice el 18, el 17, volvámoslo a leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿qué? Siempre con Él. Dígale a la persona que tiene al lado: siempre estaremos con Él. Él será el sol. Ya no necesitaremos luz. La nueva Jerusalén descenderá y todos nos sentaremos y estaremos con Él. Y dice el 18: por tanto, alentaos unos con otros con estas palabras. Apocalipsis capítulo 22. Y yo sé que hoy es el día del Padre nuestro, del Padre que está en los cielos. Dele 5 minutos más a su Padre, al Padre que lo creó, al Padre que lo rescató, porque ese es el verdadero día. De resto es simplemente ¿qué? Mundo. Dice el 22 desde el versículo 1: después me mostró un río limpio de agua, resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce los 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Deje su Biblia por un momento. Y si Dios ha hecho algo en usted en esta mañana, no sé, usted, iglesia, sabe cómo llegó a este lugar. Usted mejor que nadie conoce su situación, iglesia. Yo solamente he hablado la palabra de vida. Pero si usted hoy pudo ser redarguido, iglesia, si usted hoy pudo reconocer que necesita la esperanza, póstrese delante de su Dios, iglesia. Póstrese delante de su Dios y dígale: Señor, ayúdanos, Padre Santo. Padre, y nos humillamos delante de ti, Señor. Padre, el Espíritu dice: ven, y tu esposa dice: ven, Señor. Padre, si tú vinieras hoy, Señor, ¿cómo nos encontrarías, Señor? Que la esperanza viva en nosotros, iglesia. Que usted pueda tener este tiempo como un tiempo espiritual, iglesia. Como lo hablábamos esta mañana, y usted le pueda decir: Señor, aquí estoy. Yo me humillo delante de ti, Señor. Padre, yo me postro ante tu rostro, Señor, ante tu altar, Señor. Padre, y yo te digo, Señor, que solamente si tú renuevas mi mente, Señor, si tú renuevas nuestro espíritu, Señor, seremos transformados, Señor, a una esperanza viva y eterna, Señor.
Padre, ayúdanos a poner la mirada, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Y si usted puede decirle, Señor, en